¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Poligrama. Hoy nos visita Tania Sánchez, ella es diputada de Podemos en el Congreso. Está en Murcia para presentar a todos los murcianos el proyecto que ella apoya de Íñigo Errejón, que se llama Recuperar la Ilusión. Recuerden que este fin de semana se celebra en Madrid el Congreso de Podemos, que se llama Vista Alegre 2. Pues hablaremos de toda la actualidad relacionada con este Congreso. Comienza el Poligrama. Acabamos la semana con la visita en nuestro programa de Tania Sánchez, diputada en el Congreso por Podemos. Es natural de Madrid y nació en 1979. Es diplomada en Educación Social y licenciada en Antropología. Este fin de semana se celebra la segunda Asamblea Ciudadana de la Formación Morada, Vista Alegre 2, y conoceremos cómo está viviendo los días previos y qué espera que se consiga en este Congreso. Se enfrentará a nuestro Poligrama y nos dirá las cualidades positivas de los políticos de otros partidos. Bueno, pues ya la tenemos con nosotros en nuestro estudio, en nuestro plató de El Poligrama. Tania Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenas noches. Cansada de un largo viaje. Imagino. Sí. Bueno, además llevas una semana muy intensa porque de cara al Congreso que celebráis este fin de semana, pues todos los miembros de Podemos, imagino que habéis estado viajando por diferentes ciudades, ¿no? Sí, yo creo que una de las claves de esta segunda etapa de Podemos es descentralizarlo y salir de ese centro de Madrid que toma todas las decisiones, y por tanto era coherente que hiciésemos este debate y este trabajo en todos los territorios. Y sí, nos hemos movido mucho y nos hemos encontrado con muchísima gente muy valiosa que se incorporará a las listas de Recuperar la Ilusión y del Consejo Ciudadano Estatal. Bueno, vamos a hablar durante media hora de muchas cosas, sobre todo, obviamente, centrado en este Congreso que se celebra este fin de semana. Comenzamos con la primera sección. Bueno, y lo más importante, una de las preguntas más importantes que tenemos que hacer, Tania, ¿qué espera usted que salga del Congreso este fin de semana? Pues espero que salga, primero, que participe muchísima gente y que lleguemos a niveles altísimos de participación en esa página de participa.podemos.info, que es donde puede la gente leer los documentos, elegir a los miembros del Consejo Ciudadano y al secretario general. Y espero que en Vista Alegre vivamos la misma emoción que vivimos en el primer Vista Alegre, la misma alegría de encontrarnos todos los compañeros de los diferentes territorios juntos, y que el lunes tengamos un Podemos mucho más fuerte, que incorpore a las mejores personas para dirigirlo, que recupere ese espíritu ilusionante que ha vivido Podemos desde sus inicios, que cuente con las mejores personas al frente y que se ponga a desplegar las velas rumbo a ganar el Partido Popular. Ha nombrado usted varias veces la palabra ilusión. ¿Cree que se llega a este Congreso con la misma ilusión exacta del Congreso anterior, o cree que todo lo que ha pasado durante estos últimos meses pasan un poquito de factura? Nunca los momentos son iguales y llegamos con mucha ilusión, pero también con mucho más conocimiento, con mucha más gente protagonista, con mucha más capacidad de cambiar la vida cotidiana de la gente en muchísimos lugares. En el anterior Vista Alegre se debatió cómo íbamos a ir a las municipales, y en este pues tenemos el orgullo de decir que somos, digamos, la locomotora de muchos de los gobiernos de cambio, con muchísima otra gente, no solo de Podemos, sino de otros ámbitos políticos y ciudadanos en general, y creo que llegamos con más fortalezas de lo que teníamos en Vista Alegre 1, de manera distinta, claro. Ya no somos tan nuevos, pero desde luego yo creo que con muchísima gente muy valiosa y con muchísima ilusión, sí. Bueno, usted está aquí en Murcia para presentar la candidatura, este proyecto que está ligado a la candidatura de Íñigo Errejón. ¿Qué es Recuperar la Ilusión? ¿Qué aporta este proyecto? Pues aporta, en mi opinión, tres ejes fundamentales. Uno, entender que no ha acabado todavía la ventana, no se ha cerrado la ventana de oportunidad, que Podemos, de alguna manera, bebiendo de ese impulso del 15M, identificó como la posibilidad de que la gente común se organizara para construir un proyecto alternativo para el país, frente a dos partidos que no tienen un proyecto nuevo para España, que siguen pensando en las instituciones como el cortijo de unos pocos, que siguen pensando un país y la capacidad de conectar las infraestructuras pensando en la gente, sino pensando en las grandes empresas. Nosotros lo que aportamos es un convencimiento de que el gobierno de Mariano Rajoy y esa alianza táctica que tiene con el Partido Socialista y con Ciudadanos es un gobierno débil, porque no ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales del país y porque sigue habiendo una mayoría de gente que no lo aprueba y que sigue esperando que se construya
gobierno alternativa. La segunda cosa que aportamos es una combinación de quienes fueron desde los orígenes los mejores dirigentes de Podemos, no solo Íñigo, creo que en esa candidatura del Consejo Ciudadano hay gente tan valiosa como Moruno, como Rita Maestre, como Pablo Bustinduy, como gente que fue desde el inicio parte crucial de Podemos, como Eduardo Fernández Ruiño, como Miguel Vila. Incorporamos a muchísima gente que ha ido de alguna manera formando parte imprescindible ya de Podemos, gente de los territorios, gente de diferentes procedencias. Y la tercera cosa que incorporamos creo que es una apuesta porque la herramienta política de Podemos recupere esa bandera de democratización y de hacer las cosas de una manera distinta que heredamos del 15M. Que en algunas cosas se nos han quedado por el camino para poder ser una buena maquinaria electoral que ha dado muy buenos resultados y que ahora hay que cambiarlo y hay que ponerse al frente de una organización que responda a las necesidades del siglo XXI, que no lo están haciendo los grandes partidos. ¿Qué cree que ha podido pasar por el camino, que se ha perdido un poquito, digamos, la esencia de ese Podemos inicial? No, creo que ha habido un año que ha sido muy difícil para el país y para nosotros también, en el que no ha habido gobierno, que ha habido que repetir unas elecciones y que de alguna forma pues es un año más de lo que se había previsto en la estrategia inicial de esa maquinaria electoral. Pero creo que por el camino lo que hemos hecho también es sumar a muchísima gente y construir muchísimo Podemos pegado a la realidad y a los territorios. En el caso de Murcia yo creo que se está haciendo un trabajo espectacular, tanto en la Asamblea como en los diferentes poderes municipales, y creo que eso es una suma muy positiva para Podemos. Sin embargo, me retomo otra vez a nivel nacional, la ilusión que tenían muchos ciudadanos que a ustedes le votaron era cambiar el gobierno, cambiar la forma de hacer política, y sin embargo volvemos a tener un gobierno sustentado por prácticamente dos partidos, que es lo que ustedes siempre reivindicaban, ¿no? No se pudo al final prácticamente cambiar nada. No, han cambiado muchísimas cosas. Para empezar, es un gobierno que no puede tomar decisiones en contra de un Parlamento en el que no tiene mayoría. Y eso está obligando a que den pasos. Yo creo que Podemos tiene que hacer un impulso más fuerte para seguir no solo poniendo encima de la mesa temas de agenda que antes no les importaban que las energéticas ganaran un montón de dinero mientras la gente no podía pagar la luz, no les importaban que haya gente que no pueda acceder a un puesto de trabajo y que no tenga garantizado unos mínimos ingresos, no les importaban que el salario mínimo en este país fuera vergonzante. Bueno, nosotros vamos consiguiendo que eso importe. Ya hay una apuesta y una agenda, y está claramente preocupada el conjunto de la población por la situación de las eléctricas y por decir no tiene sentido que sea carísimo el acceso a la luz cuando desde luego están ganando muchísimo dinero. No tiene sentido que seamos uno de los países de Europa que más baja tiene el salario mínimo. No tiene sentido que dejemos a gente en la cuneta del desarrollo. Y creo que eso son cosas que antes no se hablaban y que no habrían podido ponerse encima de la mesa si no hubiese sido por Podemos. Se ha abierto el debate de la renta básica, por ejemplo, que esto es una cosa que cuando lo propusimos en las elecciones europeas, bueno, éramos una especie de locos que no sabíamos echar cuentas y que no estábamos pensando en lo que necesitaba el país, y ahora todo el mundo asume que si no somos capaces de generar un mercado laboral que dé trabajo en condiciones de acceder a los mínimos derechos de ciudadanía, pues tendremos que garantizar unos mínimos ingresos, porque si no asumimos que hay gente que se va a morir de hambre, y parece que esto no es algo que la mayoría de este país quiera asumir. Yo creo que recuperar la ilusión lo que está impulsando en su propuesta política para el Podemos que viene es que todas esas cosas que hemos sido capaces de poner encima de la mesa y en la agenda en primer término, las rematemos obligando a que los gobiernos no hagan medidas de maquillaje, que es lo que están haciendo ahora mismo, no decidan que hay un decreto para acabar con la pobreza energética que no se aplicará hasta el verano, que es como, bueno, yo creo que para los aires acondicionados igual no es el momento imprescindible para ese decreto. Yo creo que tenemos fuerza y capacidad con los 5 millones de votantes que hemos tenido para empujar más y para tener la capacidad de ser útiles ya a nuestra gente. Y creo que lo somos y que tenemos que seguir profundizando en ese camino. Para eso también está este congreso, ¿no? Para lograr eso. Bueno, también le quiero preguntar en esta parte del programa, ¿cómo está viviendo usted estas últimas semanas que tanto se ha hablado de Podemos en todos los medios de comunicación, sobre todo de la guerra? No sé si existe o no existe realmente, porque lo que vemos es que sí, pero luego dicen que no, entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. ¿Cómo ve usted, cómo está viviendo usted todo esto? Bueno, yo lo he dicho ya en varias entrevistas. Creo que a veces
como Podemos es una organización que ha estado muy vinculada a los medios de comunicación y que ha usado los medios de comunicación para transmitir sus mensajes, a veces se ha espectacularizado todo demasiado. Y creo que en eso, yo creo que los compañeros y compañeras de Recuperar la Ilusión, en términos generales, estamos haciendo un esfuerzo a ese respecto. Tenemos la obligación y la responsabilidad de transmitir tranquilidad, de decirle a la gente que puede votar lo que quiera, que no se acaba el mundo el lunes y de, desde luego, no generar bueno, pues esa tensión entre compañeros y de ser capaces de algo que también de alguna forma es normal que esté pasando. No hay ningún partido político que tenga debates de esta manera tan abierta, tan a disposición de la gente, tan transparente. Quizá eso es lo que nos llama la atención. No estamos acostumbrados históricamente en la política española que cuando hay debates internos salgan a la luz, ¿no?, tan claramente. No estamos acostumbrados a eso, y quizás es lo que nos llama la atención. Sí, pero no tiene por qué convertirse en un elemento negativo. Yo creo que se puede debatir en abierto sin que eso implique un desgaste ni una falta de respeto a los compañeros, y creo que hay que intentarlo por todos los vías y creo que hay que ser claros. Desde luego, Recuperar la Ilusión tiene un compromiso de que el lunes lo que digan los inscritos y las inscritas en todos los sentidos va a ser plenamente asumido, puesto a trabajar todo el mundo en ese camino, y creo que eso es algo que debemos comprometernos todas. Muy bien, Tania, pues si le parece vamos con la siguiente sección. Vamos a ver qué momento de la historia ha marcado la vida de Tania Sánchez. Bueno, pues vamos a conocer ya ese momento. Tania, ¿qué momento? Imagino cuál será, pero ¿qué momento de la historia le ha marcado? Bueno, yo creo que a toda nuestra generación hay un momento triste y un momento muy esperanzado que nos marca, al menos quienes hemos vivido en Madrid. El momento triste, desde luego, fue el 11 de marzo. Yo creo que eso fue un momento que nos ha marcado mucho en todos los niveles. Y luego creo que ha habido un momento, obviamente distinto, de mucha más ilusión, que fue el 15M. Yo creo que el 15M no solo ha marcado a nuestra generación y desde luego está absolutamente indisoluble del ADN de Podemos, sino que también y fundamentalmente ha cambiado la historia de este país y creo que la historia política. Creo que fue un acontecimiento que se vio en todo el planeta y que marca un antes y un después un periodo en el que veníamos asumiendo que era normal que los mercados económicos y los poderes económicos cada vez tuvieran más capacidad de decisión sobre nuestras vidas y que el poder político y la organización de la gente y la soberanía del pueblo pues se quedase un poco por el camino, ¿no? Creo que ese despertar, esa frase tan del 15M de dormíamos y despertamos, creo que marca claramente ese cambio en la historia de España y desde luego nos ha marcado a nosotras como generación y a Podemos como partido político sin duda. Lo que pasa también es que como lo estamos viviendo en estos momentos no le damos la importancia que tiene, pero quizá de aquí a unos años, cuando se mire con perspectiva, nos daremos cuenta realmente de lo importante que fue ese movimiento, ¿no? Yo creo que eso ya no está en duda. Otra cosa es que, claro, cuando pasa la historia, bueno, vamos a ver, porque la historia también depende quién la cuente, se cuenta de una manera y se cuenta de otra. Sí. Y yo creo que hay mucho interés en muchos ámbitos de, bueno, y lo ha habido desde el principio, de desacreditar, de desprestigiar, de reinventar la historia del 15M. Y creo que, bueno, que colectivamente tendremos que hacer un esfuerzo para que no nos roben también eso de nuestras memorias y para que recordemos que España marcó un rumbo a muchísimos países para decir no podemos seguir viviendo en un sistema que olvida los derechos humanos, que es lo mejor que definió a Europa como proyecto colectivo de sus pueblos, en favor de los intereses económicos de fuerzas que nadie termina ni de saber ni de entender, pero que al final afectan muchísimo a nuestras vidas, ¿no? Todo lo que dice está muy relacionado con el término que ahora se ha puesto muy de moda, pero es cierto que ciertos políticos lo están llevando a cabo y es el término de la posverdad, ¿no? Que realmente no pasa, pero se inventa lo que está pasando y lo tenemos el ejemplo muy claro al otro lado del charco con Trump, que se está inventando él mismo una verdad que realmente no existe. Tampoco es nuevo esto, ¿no? Quiero decir que siempre ha habido una reinterpretación de los hechos históricos y siempre ha habido una recolocación de los mensajes y de las palabras. No sé, el crecimiento negativo es una palabra que no inventó Trump, inventaron los poderes económicos para decir que no crecíamos y que es una forma rara de decir. Yo creo que esto es una cosa que lleva pasando muchísimo tiempo y que,
bueno, pues al final es una premisa intelectual que el lenguaje es performativo y que de cómo se nombren las cosas existen, no existen o existen de una forma o de otra, ¿no? Creo que quienes primeros hablaron de esta, como siempre, aunque también la historia se empeña en olvidarlo, fueron las feministas que dijeron que aquello que no se nombra no existe y que por tanto hay que dejar de tener un lenguaje masculinizado que invisibiliza a la mitad de la población. Creo que esto es una forma mucho más positiva de hablar de cómo el lenguaje es performativo que poner el ejemplo de Trump. Bueno, si le parece, vamos con la siguiente sección. Vamos a jugar un poquito con las palabras. Vamos a hacer el crucigrama. Vamos a ver qué tal se le da a Tania Sánchez. Imagino que no tendrá usted mucho tiempo para dedicarlo a Ahora no, he de decir que hubo un a... tiempo que los domingos no crucigramas, pero el autodefinido del periódico sí lo hacía. Ya hace tiempo que no. Bueno, pues le voy a poner yo a prueba hoy. Vamos a ver, le digo la definición, me dice el término y ya le pregunto. Comenzamos con la primera consulta, que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta. Si estuviésemos en Cataluña diría referéndum, pero diré plebiscito. Plebiscito, Tania. Bueno, superar la lógica plebiscitaria de unos contra otros también es un poco un objetivo, ¿no?, de la candidatura que tiene Íñigo Errejón en este caso. Sí, yo creo que si Podemos ha hecho algo, hay veces que cuando decimos democratizar más Podemos, los periodistas nos dicen, pero no es democrático, es como no nos confundamos, no hay ningún partido político más democrático que Podemos, porque no hay ningún partido político que deje a los inscritos, es decir, a cualquier persona que se quiera acercar a Podemos, decidir sobre sus listas, sobre sus estrategias electorales, sobre sus alianzas políticas, sobre los gobiernos, y por tanto no hay nada más democrático que Podemos. Pero es verdad que nos hemos dado cuenta de que cuando tú haces preguntas de sí o no, de blanco o negro, de cara o cruz, a veces se polarizan mucho las posiciones y no nos ayuda a tomar bien las decisiones, y que es mejor para esa calidad democrática, bueno, pues que haya espacios intermedios de debate en los que cuando lleguemos al momento de tomar la decisión haya sido más elaborada, más debatida, más compartida y reduzca también esa confrontación. Si hubiésemos tenido más espacio de elaboración en este proceso de Vista Alegre, yo creo que habríamos encontrado una forma de elegir a las mejores personas para ponernos al frente y de decir que estábamos de acuerdo con que Pablo Iglesias fuese secretario general, pero que igual el conjunto de personas que tenían que acompañarlo lo queríamos discutir y hubiésemos sido capaces de finalmente decir, bueno, pues en este paquete estamos de acuerdo y en estas no, de igual forma que en la política hubiésemos podido decir que hay un montón de cosas de la estrategia, de los objetivos en los que estamos de acuerdo y que hay algunos elementos en los que no. Creo que si hubiésemos hecho un proceso más deliberativo, pues, y más plural y que incorporase a muchísimas más gentes, creo que hubiese sido menos tenso. Y por tanto nosotros en Recuperar la Ilusión hemos incorporado mecanismos de decisión que van más en esa línea, también por una cuestión que es cambiar la cultura política de Podemos y hacerla, bueno, si se quiere, más feminista, que sea más capaz de discutir con menos testosterona. Muy bien, un feminismo real, que se habla mucho de eso, sí, pero todavía falta mucho. Vamos con el siguiente término. Controversia, disensión u oposición de dos o más personas entre sí. ¿Discrepancia? Sí, más o menos, porque significa lo mismo. Diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, entre sus proyectos? Bueno, yo creo que la diferencia fundamental es en el análisis del momento político. Creo que el documento que presenta Podemos para Todas define el momento como un momento en el que hay una alianza férrea entre lo que ellos llaman el tripartito, que imposibilita que las instituciones podamos, desde Podemos, seguir cambiando la realidad cotidiana de la gente, ¿no? Y que por tanto hay que volcarse en construir una organización que sea, bueno, más cerrada en sí misma, más endurecida y que trabaje más en el ámbito de la calle, de la protesta. Y nosotros creemos que no, que todavía sigue estando abierta la ventana de oportunidad y que por tanto esa idea originaria de Podemos de la transversalidad, que significa estar en todas partes, incorporar a gente de diferentes procedencias, sumar a los mejores de la sociedad civil para generar alternativas a las políticas del Partido Popular, pues creemos que todavía tiene recorrido como hipótesis política y que la vamos a seguir defendiendo y siguiendo poniendo en marcha, sin obviar que el momento político es distinto, que ya no hay un ciclo rápido de elecciones, que ya hay que ir a trabajarlo en el día a día de los territorios y de la vida cotidiana de la gente, pero que desde luego el rumbo sigue siendo incorporar
a muchísima gente y ser capaces de desplegar las velas y no de replegarnos sobre nosotros mismos. Yo creo que esta es la diferencia fundamental de la estrategia política. Creo que en el modelo organizativo nosotras somos más ambiciosas en recuperar esa bandera del 15M y en transformar algunos elementos que creemos que no han funcionado todo lo bien que deberían, y creo que la propuesta de Podemos para Todas es bueno, más continuista con lo que ha habido. Y luego creo que hay una diferencia que es legítima y que bueno, pues muchos quieren vestirla como una disputa de poder para intentar ubicarnos como que somos lo mismo que todo el mundo, pero que tiene que ver con defender quiénes son las mejores personas que tienen que dirigir este proyecto. Y creo que ahí lo que nosotras defendemos es que de la combinación de diferentes perfiles es donde sale un Podemos fuerte, y por tanto queremos a Pablo de secretario general, pero queremos que Íñigo tenga un papel relevante y que mucha de la gente que ha sido imprescindible de Podemos desde los inicios pues siga también adelante. Sin embargo, Pablo Iglesias ha dicho hoy mismo que si al final su candidatura no es la que sale, que él está convencido, ha dicho hoy que sí, que la mayoría le apoya a él, pero que al final si su candidatura en este Consejo Ciudadano, bueno, pues no sale con mayoría, él podría dejar su escaño. Yo nunca he visto a nadie en Podemos no hacer caso a lo que dijesen los inscritos y las inscritas, y yo confío en que el lunes volvamos todos a hacerle caso a lo que digan los inscritos y las inscritas, sea lo que sea el resultado. Desde luego es de recuperar la ilusión. Si se cumple el pronóstico de Pablo y tiene mayoría, seguiremos empujando en este barco y trabajando a mano tendida con quienes sean las personas elegidas. Bueno, vamos con la siguiente palabra. Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad. Instituciones. Institución. También se ha hablado mucho en su proyecto sobre debatir en este Congreso del papel de las instituciones. ¿Creen que deben cambiarlo? Porque ya llevan muchísimos años y creen que debe refundar un poco las instituciones, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una región en la que no es difícil que la gente imagine que unas instituciones que han dejado de ser la herramienta del pueblo para tomar decisiones colectivas y organizar la vida de todos, sino que se han convertido en la cueva de Alí Baba de algunos personajes y en las herramientas para enriquecer a unas minorías que luego pues nunca, que si quieren dimitir, que si no quieren dimitir, pero que en este tiempo se han robado el dinero de todos. Creo que no es difícil que la gente imagine que Podemos defiende que las instituciones han de volver a ser lo que tienen que ser, que es que son la expresión de la soberanía popular y por tanto son del pueblo, no son de una minoría que se atrinchera en ellas y que las utiliza para beneficiar a unos pocos. Claro que tienen que cambiar, claro que hay que romper la distancia que existe entre la mayoría del pueblo y las instituciones, pero sin duda las instituciones son necesarias para articular la vida en una organización compleja como es nuestro país, y sin duda son útiles. Ahora tienen que estar al servicio de los intereses de la mayoría. Muy bien, bueno, pues hasta aquí el crucigrama, lo dejamos ya por tiempo. Vamos con la siguiente sección. Vamos a conocer qué opinión tiene Tania Sánchez de otros políticos. Bueno, vamos ya con el lado bueno. Tania, le vamos a poner imágenes de otros políticos, vale, y yo quiero que usted me diga cualidades positivas de ellos, ¿vale? Empezamos con el primero, ahí lo tienes, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Una cualidad positiva de Pablo. Yo creo que si algo define a Pablo y que ha hecho posible Podemos es su audacia. Muy bien, vamos con el siguiente, Íñigo Errejón, secretario de Política de Podemos. Pues igual, creo que si algo define a Íñigo y que es impensable Podemos sin eso es su brillantez. Vamos con la tercera, una mujer en este caso, Irene Montero. Ella es portavoz adjunta de Podemos en el Congreso. Yo creo que Irene, sobre todo, es alguien que se empeña en las cosas que persigue y que hasta que no las consigue no para. Vamos con el siguiente, es Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España. Cualidad positiva. Me cuesta mucho dar una cualidad positiva de Mariano Rajoy porque creo que podría decir la paciencia, ¿no? Que es un señor que se sienta a esperar. Lo que pasa es que no es muy positivo cuando está dispuesto a esperar un año y dejar parado el país con tal de seguir beneficiando a su partido y a sí mismo. Por tanto, bueno, es una cualidad que para los intereses de este país no es muy positiva. Vamos con el siguiente, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Diría que Albert me parecía más brillante antes, creo que está un poco desdibujado, pero bueno, creo que es un tipo inteligente. Muy bien, y vamos con el último, en este caso es Pedro Sánchez, que bueno, es candidato a la Secretaría General del Partido Socialista.
Pues creo que en el último tiempo ha despuntado una cualidad que igual hubiese sido mejor que despuntase antes, que es una cierta sinceridad. Se ha abierto a contar cosas que igual teníamos que haber conocido antes. Bueno, usted, como política, ¿qué cree que aporta? Pues yo creo que, sinceramente, me cuesta mucho decir nada. Lo sé, es complicado, es un ejercicio complicado, pero Sí. siempre lo pido a todos, o al menos algo que le gustaría que todos los demás piensen de usted o que cree que aporte usted. Uy, eso es más difícil ahí de pensar Todavía que lo he quieres puesto que más piensen de difícil. ti. Bueno, a mí me gustaría pensar que al menos sirvo o he servido, o mi trayectoria ha servido para que muchas mujeres den pasos al frente y se atrevan a ocupar primeras líneas de la política y seamos cada vez más. Pues muy bien, vamos ahora, si le parece, viajamos, pero no en el espacio, vamos a estar aquí un ratito más, pero nos vamos hacia el futuro, nos vamos con las cápsulas del tiempo. Bueno, y ya por último vamos a conocer qué deseo tiene Tania Sánchez en un futuro. Ya saben, nuestra cuenta de Twitter, @elpoligrama, ahí nosotros lo colgamos si queremos conocerlo. ¿Qué deseo tiene para el futuro? Bueno, yo desearía que en 2020 Podemos gane las elecciones al Partido Popular y que podamos darle ese gusto a toda la gente que se está dejando la piel por construir esta fuerza política y que por tanto empiece un nuevo tiempo para el país a partir de esa victoria de Podemos en 2020. Pues ahí queda el deseo de Tania Sánchez reflejado en nuestra cuenta de Twitter y solo me queda desearle que pase un buen fin de semana en Madrid con este congreso que imagino que va a ser intenso, Sí. pero que yo creo que llega con muchas ganas, ¿no? Sí, sí, y con ilusión. Yo creo que al menos, aunque solo sea porque nos vamos a encontrar muchísima gente que ha hecho posible Podemos en estos años allí, que nos vamos a ver y a tocar y creo que va a estar estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias y que todo le vaya bien. Gracias. A todos ustedes, como siempre, gracias. Ya saben que cada día les esperamos a la 1:30 de la tarde en el Poligrama de Televisión Murciana.